Buenas, mi nombre es José Barreto Peña. Dentro del módulo de construcciones de estaciones superficiales vamos a ver la segunda parte de bridas. Vamos a exponer temas específicos que se pueden encontrar en obra. En la anterior presentación, brida 1, vimos algunos detalles puntuales referidos a las bridas de normas ASME y MSCP. Ahora veremos bridas de normas europeas ISO DIN EN UN, entre otras. Las bridas de estas normas europeas tienen características particulares que describimos a continuación. Como en el B anterior, las bridas tienen la función de unir tramos de tubería, accesorios y o válvulas mediante espárragos para que puedan ser desmontables sin afectar la integridad mecánica. Las bridas llevan componentes, son dos bridas, una junta o empaquetadura, y los espárragos con tuerca y arandela así corresponde. Las normas europeas fundamentales de bridas son EN 1092, DIN 2642, DIN 2673, ISO 7005. Estas son las normas fundamentales que se utilizan en nuestra área. Existen otras muchas más y por eso es la dificultad que hay con este tipo de normas. Por eso hay que tener en cuenta que las bridas, las normas mencionadas, se utilizan para uniones de tubería tanto metálica como HDPE, igual que las otras. En la tubería HDPE es reiterativo algunos problemas respecto a su instalación, referente al tipo de brida, diámetros interior, diámetro exterior, diámetro de ciclo agujero, diámetro de los agujeros, la cantidad de los agujeros también. Entonces, enumeramos las principales dificultades que se presentan en la adquisición y el montaje de uniones ligadas en tuberías de HDPE fundamentalmente. En obra hemos tenido muchos problemas en ese sentido. La norma de brida debe ser especificada en ingeniería, eso es muy importante. O sea, cuando uno especifica con una ingeniería, tiene que decir, vamos a trabajar con la norma tal, que corresponden con los accesorios, válvulas, etcétera, y las bridas. Existen bridas con normas que no son intercambiables, donde no coinciden los diámetros interior, diámetro exterior, diámetro de círculo, agujero, que es muy importante, los diámetros de agujero, la cantidad de agujeros, etcétera. Eso sucede cuando se intercambian las normas europeas y no se tiene una correcta evaluación de las mismas. La denominación de las bridas está en función del diámetro nominal y la presión nominal, llamado DN-PN. También en las tuberías HDPE se utiliza un accesorio que le dicen stupen, que es donde se ponen las bridas para que tengan su acople con otro accesorio o con otra tubería. Ese stupen también está en función del diámetro nominal y el PN. El espesor del ala del stupen aumenta en la medida que aumenta el PN y para un mismo diámetro nominal. ¿Qué quiere decir con esto? Que no puedo tener un diámetro nominal tal, digamos 10 pulgadas o 250 milímetros, y para un PN10 este espesor H1 tiene un espesor determinado, una dimensión determinada, y luego este mismo para un PN16, digamos, el espesor es mayor. Por eso hay que tener muy en cuenta que no solamente es el diámetro, como en las casas de la tubería ASME B165, B1647 o MSCP. También aumenta el diámetro de los agujeros, el diámetro del espárrago y así sucesivamente. Aquí tenemos la foto de un stuben. Eso es lo que se utiliza. En este extremo se suelda la tubería con la soldadura de termofusión o electrofusión y aquí se pone la brida. Las variaciones de los parámetros nominales, de los diámetros nominales y la presión nominal en brida y en stuben hace variar el diámetro, la cantidad y longitud de los espárragos y pernos, que eso es otro problema muy grande que se tiene en obra. Para el cálculo de la longitud de los espárragos se debe tomar en cuenta la sumatoria de proyección de la tuerca, espesor de la tuerca, espesor de las arandelas, el espesor de las bridas, el espesor del stuben, el espesor de la empaquetadura u otro espesor de elementos insertados entre bridas como pueden ser figuras 8 o espectacles, pato de orificio,
válvulas wafer, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos una foto donde se ven que estos son los stuben. Aquí está la soldadura y aquí tenemos que aumentar la longitud del stuben, el espesor de la brida, el espesor de la tuerca, la proyección que debe ser mínima, aquí es una proyección muy grande, y así en el otro extremo. Si aquí hubiera un plato orificio o equivalente, entonces hay que tomarlo en consideración igual para la longitud total de los espárragos, porque un espárrago largo como en este caso es salvable, pues se puede cortar, pero un espárrago corto no es salvable. Entonces el espárrago, la rosca debe cubrir toda la tuerca. Aquí tenemos un esquema donde se pone, ¿no?, la proyección de la rosca, la tuerca, el espesor de la brida, el stuben, la empaquetadura y del lado igual. Este, de acuerdo al esquema, es la sumatoria de la longitud de un espárrago. Si existe otro elemento, hay que adicionarlo. Por eso es que en muchas tablas no se dan la longitud de los espárragos. Pero esto es una dificultad muy grande que se tiene en obra cuando no se tiene la longitud de los espárragos o no se hace un buen cálculo de acuerdo a la ingeniería de la longitud de los espárragos, porque generalmente quedan cortos y hay que hacer recompra. Lo que eso provoca es un gran atraso que más adelante vamos a hablar. Los errores en los cálculos de la longitud de espárragos son muy comunes y provocan grandes pérdidas en presupuesto por recompra y tiempo de ejecución. Se debe utilizar peine de espárrago con tuerca y arandela en ambos extremos. Veamos la siguiente foto. En este caso tenemos una unión bridada de una válvula con un stuben. Aquí tienen la costura y esta es la brida o brida loca que le llaman. Vean la longitud del espárrago. En este caso los espárragos quedaron cortos por no hacer la sumatoria correspondiente. Ustedes pueden ver en la siguiente foto. Observen en este caso. Los espárragos aquí están cortos. Observen este caso bien. Por no hacer la correcta sumatoria y tener en cuenta tanto la empaquetadura como el stuben más los espesores y las bridas, los espárragos quedaron cortos. Eso provocó que hubo que comprar nuevos espárragos en esta unión bridada, que tiene 12 espárragos. Tenemos un perno, un tornillo roscado que se utiliza con una tuerca. Un espárrago es un tornillo roscado que se utiliza con 2 tuercas, en ambos casos con un vástago totalmente roscado. Todos estos criterios están tomados de la ESA y la FCA, que es la guía de utilización segura de elementos de sellado en junta y vidrio. Aquí tenemos un esquema de un espárrago y tenemos un esquema de un perno. Aquí tenemos un espárrago y aquí tenemos un perno. Como ustedes pueden, los espárragos tienen cabeza. Me dicen tornillo, pero realmente dicen perno. Es un perno que tiene cabeza. Tiene su rosca, tuerca y arandela. El espárrago generalmente viene totalmente roscado o puede tener un sector que sea roscado en los ambos extremos. Tiene arandela y tiene tuerca en ambos extremos. Como ustedes pueden ver, aquí son tuerca. Aquí lo que tiene es una cabeza. Y tiene la proyección de la rosca. Esta es la foto de un espárrago, de un perno mejor dicho. Como ustedes pueden ver acá. Y aquí tiene la foto de un espárrago. Con rosca en ambos lados, tuerca en ambos lados. Deben utilizarse siempre arandelas lisas en la instalación de los tornillos o pernos para un ajuste de par de aprietes más consistente de la tuerca a lo largo de la rosca. Las arandelas deben ser del mismo material y resistencia de las tuercas con el espesor adecuado, el espesor de la arandela. Eso es muy importante, que la arandela tiene que tener el mismo material y resistencia de las tuercas, porque si no las arandelas muchas veces se dañan y no hacen su función. Las arandelas también evitan daño en la superficie de la brida. Por ejemplo, aquí se puso una tuerca sin arandela. Entonces, en la medida que se fue haciendo el apriete, como el apriete estaba afectado porque no estaba bien alineada también los agujeros,
entonces busca hacer un apriete, un esfuerzo muy superior y dañó la brida, que generalmente es de un material de mucha menor resistencia que la tuerca, igual que el espárrago. Eso sucedió en ese montaje. Pueden ver como las roscas, o sea, como las tuercas han dañado la pared de la brida. Hay que tener en cuenta que las roscas se dañan más rápidamente cuando el material del tornillo y de la tuerca tienen la misma resistencia. Para una seguridad óptima, utilizar una tuerca que tenga un límite elástico mayor que la resistencia límite del tornillo. De esta forma el tornillo se romperá antes que se dañe la rosca de la tuerca. Las roscas se dañan más rápidamente cuando el material del tornillo y de la tuerca tienen la misma resistencia. Es más fácil detectar una rotura que una rosca dañada. Una rotura en el espárrago o en el tendón. Utilizar roscas gruesas y no finas. Eso también es muy importante. Deben utilizar roscas gruesas. ¿Por qué? Porque tienen mayor resistencia. Por razones obvias, tienen mayor área a la hora en la zona de la piel. Aquí tenemos una roca fina y aquí tenemos una roca gruesa. El área de la cresta en la base es mucho mayor que de aquí, entonces tiene mayor resistencia. Por tanto, se debe seleccionar los tornillos con un límite de elasticidad suficiente para garantizar que dentro de su límite elástico bajo la carga requerida. Asegurar que no hay corrosión en los tornillos podría afectar el rendimiento del apriete. Cuando hay mucha corrosión hay que hacer un apriete mucho mayor. ¿Por qué? Porque no tiene la lubricación necesaria ni el desplazamiento necesario de la tuerca. Entonces aumenta el pad de apriete cuando se hace el torqueo. Por ejemplo, aquí en este caso vemos cómo los tornillos están, como en la foto que vimos anteriormente, como los tornillos están todos dañados, están con corrosión, tanto en la tuerca como en la parte roscada, o sea, eso provoca que haya que hacer un par de apriete muy grande y puede dañar tanto las roscas del tornillo, de la tuerca y también la pared de la brida. Entonces siempre se debe hacer una limpieza. Cuando hay un poco de corrosión hay que hacer una limpieza y lubricación. Ustedes pueden ver aquí, estos tornillos estaban un poco corroídos, entonces se está haciendo un trabajo de limpieza y lubricación. Ese es el trabajo que hay que hacer para estos casos. En la próxima foto ustedes van a ver que estos tornillos que no tienen ningún tipo de protección pueden tener protección galvanizada o pueden estar sin protección y luego se hace la pintura correspondiente, como en este caso. Aquí se hizo el montaje y después se hizo la pintada. Ustedes pueden ver que evidentemente se pintó después del montado, porque esto tiene un color y esto tiene otro. Esto es un caso donde los espárragos son galvanizados en caliente. Pueden ser galvanizados en frío también, pero fundamentalmente se deben utilizar galvanizados en caliente. Aquí tenemos una brida PN10. Como ustedes pueden observar, esto está tomado de la norma ISO 7005. Ustedes pueden observar el diámetro interior. El diámetro interior hay que tomarlo en consideración en función del diámetro exterior del estuven. Porque como ustedes vieron anteriormente, el estuven tiene un diámetro exterior y tiene también un chaflán. Tiene como una especie de cuña. Entonces eso tiene que estar considerado en la fabricación de la brida de acuerdo a la norma. Hay que considerar el diámetro del círculo y tornillo, que es muy importante, y el diámetro exterior de la brida. También el espesor y el diámetro del agujero. Estos valores son fundamentales para que las bridas macheen con los demás elementos, tanto con otra brida como con una válvula bridada u otro elemento bridado. En la norma 1092, que es una de las normas más utilizadas y que tiene bastante similitud y tiene bastante compatibilidad con el resto de las normas, tanto de las ASME como de las normas europeas,
Por eso se está utilizando mucho, se está generalizando el uso de la norma 1092. Pueden ver los distintos tipos de configuraciones de brida que existen, donde también se tiene en cuenta el diámetro del círculo de tornillo, el diámetro del agujero, el diámetro exterior de la brida y el diámetro interior, que no viene bien especificado ahí. Para profundizar sobre estos temas, les invitamos a participar del curso de supervisores mecánicos. En conclusión de gasoductos y facilidades. Ustedes pueden encontrar más información en los datos que aparecen en pantalla. Los esperamos. Muchas gracias.